Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Veloz y tengo el gusto de poder compartir este programa como cada tarde de viernes a mi amigo William Yarmes. ¿Qué tal? Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes a todos, qué gusto saludarles. Así es, William, y bueno, estamos en Debate y Controversia e invitamos a todos nuestros amigos a estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, tanto de ADR Networks, así como de la plataforma Neptuno. Estamos en Twitter e Instagram en @enlazona0. William, pues bueno, vamos a empezar este programa con uno de los temas que, pues bueno, creó un poquito de tendencia en la opinión pública. La, pues digamos, cuestión de que el presidente pone, quiere revalorar la extensión de la concesión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016 amplió la concesión privada a Teléfonos de México. Este tema, a mi parecer, pues es bastante polémico, siempre es como muy abordado porque es como un símbolo del salinismo, de las empresas que pues Carlos Slim se hizo de ellas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Quiero escuchar primero tu punto de vista para ir empezando el debate y la controversia, William. Teléfonos de México ha sido el emblema del monopolio en México. Teléfonos de México ha sido el emblema del actor preponderante, hablando en términos modernos en materia de telecomunicaciones. El actor preponderante, el que determina, incluso me voy a atrever a decirlo así, las leyes del mercado. Es el jugador único que ha venido haciendo lo que ha querido a lo largo de su historia en el país, y no sé cuántas injerencias tenga en otras partes del mundo, pero aquí en México, Teléfonos de México es una empresa en la que haces lo que dice o te quedas sin comunicación. Al menos eso fue durante muchos años. Durante muchísimos años, Teléfonos de México cobró lo que quiso por sus llamadas locales, por sus llamadas de larga distancia, cobró todo lo que se le dio la gana y nadie le pudo decir absolutamente nada. Y tú hablas de un elemento salinista, de un ingrediente o de un representante fiel del salinismo, porque ahí fue en donde se dio la venta de la empresa, la privatización de Teléfonos de México, pero a mí me da la impresión de que más bien, y nadie, pues creo que nadie chistó, porque la gente al final, pues lo que quiere es poder seguir comunicándose, pero lo que hicieron ahí fue precisamente ir en contra de la perspectiva, tanto que admira la gente a Carlos Salinas de Gortari, porque fue el que, según esto, llevó al país al ámbito internacional, al escenario mundial, como un país de avanzada, que podía aspirar a ser primermundista, y se firmó el Tratado de Libre Comercio y no sé cuántas cosas. Pues mira lo que hicieron con Teléfonos de México, ya no entendí, entonces que me expliquen cuál era la fórmula, porque ya no entendí nada, porque privatizaron una empresa, la convirtieron en el monopolio. ¿Y cuál competencia? ¿No? ¿Cuál competencia? Ninguna. Ellos nos tenían tomados del cuello o con la bota en el cuello para que si querías un teléfono o hacer una llamada telefónica y tener comunicación, dependías de Teléfonos de México. Todavía cuando empezó la telefonía celular en México, todos los operarios y los que daban servicio, los prestadores de servicio de telefonía móvil, tenían que depender de la instalación y de la infraestructura de Teléfonos de México y de Telcel, en este caso de América Móvil o como se llame la empresa de Telcel, para poder operar en México, porque la plataforma era tan grande. Entonces imagínate todo el riesgo que había ahí, ¿no? Entonces otra vez, ¿cuál competencia? Entonces a mí me parece que esta ha sido una de las grandes incongruencias y al mismo tiempo también ha sido uno de los grandes protagonistas del esquema. Lo voy a decir así, es que ahora hay que tener cuidado con las palabras porque parece que estás hablando como el presidente, pero este ha sido uno de los grandes esquemas del resultado un emblema del esquema neoliberal que tantos resultados malos ha dado en México y que al final ha sido un tema más bien espectacular, ¿no? O sea, a la gente le encanta hablar del ingeniero Slim,
que sí es un hombre muy rico y que empezó desde abajo y que de dónde llegó y que dónde vivía. O sea, esa es una historia fantástica que a todo el mundo maravilla, porque en México siempre todo lo tenemos que acompañar con el pensamiento mágico. Pero nadie dice nada cuando Teléfonos de México fue una de las empresas que daba uno de los peores servicios en la historia de nuestro país, hasta que medio empezó a llegar la competencia, pero aún así, como eran los preponderantes y siguen siendo los preponderantes, pues entonces yo creo que no les preocupó mucho. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista hablando de que si se le va a renovar la concesión o no se le va a renovar? Porque no sé cuándo se vence el plazo, creo que es en noviembre, no estoy seguro cuándo, o el año que viene, no sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que ahí es un tema, pues como las mismas concesiones de los medios de comunicación, ¿no? Cuando se vencen, pues hay que ver si se renuevan, la autoridad habla con el concesionario, ve si sigue cumpliendo con sus objetivos y con sus propósitos y con las disposiciones que marca la ley, y si es así, le renuevan su concesión. Y la relación entre el gobierno y los dueños de los medios de producción, y en este caso los concesionarios de todo este tipo de servicios, pues ahí están, ¿no? Siguen metiéndose un dineral. La gente se pone, yo creo que muy contenta cuando el ingeniero Slim aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo, que se debe de sentir uno muy bien, ¿no? De ver que hay un hombre que tiene no sé cuántos miles de millones de dólares, que aparece en una lista, y 57 millones de pobres al mismo tiempo en el país, ¿no? O sea, por más que me digan que hay una fundación y que hay trabajo filantrópico y que hay no sé qué, a mí me parece que las cosas siguen marchando mal y siguen distorsionando la realidad a partir de cómo se manejan las cosas en los medios y a partir de cómo se conducen tanto el gobierno en el contubernio que mantiene con estos grandes concesionarios y con estos dueños de los capitales. Esa es la verdad. A mí me da exactamente igual. A mí lo que me importa, el teléfono fijo ni lo uso. O sea, tengo años sin hacer una llamada. Es lo que te iba a comentar, William. ¿Cómo consideras que en la actualidad pese digamos, Telmex en el consorcio de Carlos Slim, en lo que se conoce muchísimo, como Carso? Me refiero, tú decías, ¿no? Hace unos minutos decías que América Móvil, Telcel, incluso todas las telefónicas competencia o la misma Telcel estaban sustentadas en la infraestructura de Telmex. Actualmente la tecnología ya permite un poquito de independencia. Vimos cómo el ingeniero Slim a lo largo de estas décadas, desde que adquiere la paraestatal Telmex, empieza a comprar las acciones que tenían los sindicatos, empleados, etcétera, los va como eliminando, los va pues digamos liquidando para que quede un grupo reducido de empleados de ese sindicato, como que pues en otras palabras como que quita lo que le estorbaba al ingeniero para sus fines. Pero al día de hoy, William, comparado con América Móvil, considero yo que no hay una proporción. Tú me acabas de decir, los teléfonos ya convencionales casi no se están utilizando, pero sin embargo, gran parte de esta infraestructura es importante para la operación de las unidades de negocios que tiene Carlos Slim, no nada más, por ejemplo, América Móvil, Telcel, incluso está Consorcio Red 1, que es una, empresa para cuestión de redes, etcétera, etcétera. Quiero escuchar tu punto de vista. No, bueno, o sea, estás dejando de lado el producto más importante que tiene Teléfonos de México hoy, que es el del Internet. El Internet, correcto. Entonces, es el proveedor de Internet más importante que hay en México. Y si tú tienes una línea telefónica, automáticamente puedes tener Internet. Entonces, a partir de ahí te controla o te mantiene la necesidad de mantener tu línea telefónica. Que no sé si estés obligado a tener línea telefónica, no lo sé, pero al final, o sea, Teléfonos de México, como debe de ser una empresa que se precie de serlo, pues evidentemente ha evolucionado. Y si la telefonía fija ahora está en desuso en alguna parte del país y en algunas partes del mundo, porque no se nos olvide que somos 7,300 millones de habitantes, y perdón que tenga esta amplitud o esta visión global aquí en el programa, pero no podemos dejar de lado que en México, aunque haya no sé cuántos, más de 100 millones de teléfonos celulares, no quiere decir que sea un teléfono celular, que sea una persona un teléfono celular, porque no funciona así. Un teléfono no es así. O sea, no todo el mundo en México tiene un teléfono móvil. Hay gente, hay lugares en este país en donde la gente todavía tiene que salir al estanquillo a hacer una llamada telefónica. Parece que no, pero es así.
Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Telmex sigue teniendo vivas todavía algunas llamas, o algunas llamas en lo que se refiere al tema de la telefonía fija, y no se nos olvide lo que acabo de decir, el Internet, que ahí es en donde dominan y reinan, ¿no? En todo sentido. Los otros servicios, pues habrá otros por ahí que son competencia, pero al final no creo que le den a Teléfonos de México la competencia, porque aunque te vendan televisión, internet y telefonía, no te dan el servicio que quieres. No te lo dan. Y Teléfonos de México es una empresa que está tan arraigada en este país que ahí sí te puedo decir que el 99% de la gente que tiene una línea telefónica es una línea de Teléfonos de México, porque también está por ahí Cablevisión, que te daba el triple play famoso, ¿no? Y había otras empresas por ahí, pero como en México la competencia es tan pobre, porque el terreno de juego no es parejo para todos, entonces de pronto entra una empresa y luego se tiene que salir, ¿no? Porque entran, te quieren dar un servicio y al final no pueden competir contra el monopolio que vivimos en México, que en este caso está muy bien representado por Teléfonos de México. Otro de los puntos, William, el presidente López Obrador le aconsejó que le quitara el eslogan de todo México es territorio Telcel, por la cuestión de que el presidente pues ha visitado muchos lugares de la República Mexicana y le hizo el comentario al ingeniero Slim de que no es cierto, tan pegó en Carlos Slim que ya no es el eslogan de México, todo México es territorio Telcel. Entonces, aquí otra de las cosas que yo quiero platicar contigo es que no llega la telefonía, ni siquiera, deja tú la telefonía móvil, la telefonía tradicional no llega a todos los puntos, incluso muchos de los lugares pues no tienen conexiones. Hay que entender que en algunos puntos, como rancherías, como pues ahora sí que lugares de provincias recónditos, pues la gente tiene que ir al lugar donde sí hay teléfono para poder recibir llamadas, para poder hacer llamadas. O sea, lo que voy yo, William, que quiero platicar contigo, hay mucha diferencia entre una cuestión, digamos, de las principales ciudades de este país con todo el resto de la República Mexicana, William. Luis, es que, a ver, aquí estamos mezclando dos cosas. Una cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad de este país en todos los sentidos? ¿Cuál es la condición que se vive en este país? Tú dices que hay territorios que no son territorio Telcel, pues yo te puedo decir que hay lugares en México donde no llega la luz, donde no llega el agua, donde no llega el gas y mucho menos llega la telefonía y mucho menos el internet. O sea, eso es algo que aquí, el problema es que tenemos una visión centralista, ¿no? Quienes trabajamos o quienes vivimos aquí precisamente en el centro del país y en el área metropolitana del Valle de México, y aún así, ahorita te voy a platicar un ejemplo, pero pensamos que las cosas son como aquí, ¿no? En general, o partimos, nuestro análisis parte de nuestra base, de dónde estamos aquí basados, ¿no? Y entonces pensamos, pues, que en todos lados se venden computadoras y pensamos que en todos lados haces una llamada y te contesta una máquina y te resuelve tus cosas, porque yo no sé si tú sepas que desde hace muchos años en Teléfonos de México ya no te contestan el teléfono, ya todo es con el tecladito y al final te mandan un mensaje y una clave a tu cuenta de correo electrónico al que debe de estar vinculada a tu cuenta para tu cuenta en internet, ¿no? O sea, ya no hablas con un ser humano para decirle, oiga, tengo un problema, deme un número de reporte y mándeme un técnico para que me arregle mi línea, mi internet, lo que sea que me está fallando, ¿no? Eso ya ni siquiera eso existe. No sabes si te van a contestar, si no te van a contestar, si va a venir el técnico. Sigue siendo como antes, encontrártelos en la calle y decirle, oiga, mi jefe, venga aquí, échame la manita, no, arrégleme aquí mi teléfono que me falló y ahí le doy para el refresco. Y ahí va el pobre técnico, ¿no? Bueno, ni pobre, ¿no? Pero ahí va y te arregla las cosas y ya te dice lo que tenía, aun cuando no tiene la orden de trabajo, ¿no? Y ya le das una lanita y entonces ya te arregla, ¿no? Porque así ha sido. Pero, mira, Luis, tú estás diciendo una cosa que es muy cierta y yo ya te la complementé. En México no hay el 100% de telefonía, no hay el 100% de luz, no hay el 100% de gas. Hay lugares en México donde ni siquiera duermen en piso de cemento, nada más para que tengamos una idea, ¿no? Duermen en la tierra, si bien les va, y sin techo a veces, ¿no? Y no estoy exagerando. El problema, Luis, es que nos han venido engañando y la gente da por hecho. Como la gente está en un nivel de indolencia muy grande, de pronto te hacen un comercial que ha durado muchos años que dice, todo México es territorio Telcel, y tú te la crees, ¿no? Y tú te la crees. Bueno, ese es el gran problema que hemos venido viviendo, Luis, que no nos hemos tomado en serio
lo que pasa en los medios de comunicación. No estoy culpando a los medios, estoy culpando a los creativos y a los publicistas y al fulano que autorizó que ese fuera el eslogan de Telcel. ¿Sí me entiendes? Porque no es cierto y porque tarde o temprano es una mentira. Pero ya te lo dije, como aquí no le damos importancia a las cosas que verdaderamente lo tienen, pues no importa que nos hayan mentido durante no sé cuánto tiempo con el eslogan de una compañía que no es cierto. Mira, yo hace algunos años, por el trabajo que tenía, por la responsabilidad que tenía, me invitaban a dar unas conferencias a un lugar de retiro muy bonito que está en Ameca Meca. Ahí por donde, tú sabes que la Castañeda se la llevaron piedra por piedra a un lugar ahí en Ameca Meca, ¿no? ¿Sí sabes eso, esa historia? Vamos a ver esa historia, ¿no? El hospital, de hecho ha habido muchas, se han filmado telenovelas y todo en este lugar, que es un lugar muy bonito, y ahí al pie de la Castañeda, donde está ahora la Castañeda, y en Ameca Meca, hay una casa de retiro y uno de estos lugares muy bonitos donde puedes ir a hacer conferencias y donde puedes ir a hacer reuniones con la gente para trabajar sin que te distraigan ninguna cosa, ¿no? Pero es un lugar que está moderno, está bonito, tiene una cocina muy grande, tiene habitaciones, está limpio, bien construido, hay agua, luz, etcétera, ¿no? Es un lugar de verdad muy eficiente para esas cosas. No recuerdo ahorita cómo se llama el lugar, déjame darle ahorita me voy a acordar, ahorita te voy a decir cómo se llama ese lugar, pero lo que quiero platicar aquí ahorita es que ahí en ese lugar, en Ameca Meca, en el Estado de México, no llega el teléfono celular. No sabes el problema que es hacer una llamada si necesitas comunicarte con alguien. No hay. Y, o sea, esto lo estoy diciendo ya nada más para cerrar el comentario, porque estábamos hablando de probablemente poblados o rancherías muy lejanas al centro del país o a ciudades importantes, para no hablar de nada más el centro del país. Lejanas de ciudades importantes, hablabas de rancherías, hablabas de lugares escondidos. Bueno, este no es un lugar que para nada está escondido, está rodeado de autopistas, está rodeado de muchas cosas importantes y dinámicas. Y no hay señal de teléfono celular. Yo tengo un compañero de trabajo que cuando le hablo a su casa, ahora que hemos estado trabajando a distancia, se tiene que salir a la ventana, casi tiene que sacar medio cuerpo por la ventana, porque adentro, porque no hay señal, y no es porque su casa esté aislada, simplemente porque la señal no llega. O sea, así de simple, sí. Así de simple. O sea, ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué estamos jugando? Como lo platicamos alguna vez, las empresas están conscientes y lo saben perfectamente bien que nunca van a estar con la capacidad de otorgar el 100% de los servicios y el 100% de lo que ofrecen. Entonces, también lo otro, o sea, esto es lo que yo señalo, Luis, la mentira que nos han hecho de que todo México es territorio Telcel. Pues no es cierto, no es cierto. Y esa deficiencia la vamos a tener. Sí, a ver, si en Estados Unidos, que tanto admira la gente, que tienen un 95% de conectividad y no sé qué, se les cae el internet, les falla la señal, los celulares tampoco entran. O sea, Luis, la tecnología es una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa en realidad. Sí, totalmente de acuerdo, William. Aquí nada más yo quiero sopesar el hecho de las tarifas tan altas que tiene Telcel y que antes eran inalcanzables para muchos de los mexicanos. Recordaremos que en años, digamos, en los 2000, cuando finales de los 90, 2000, cuando estaba, pues no en pañal la telefonía propiamente, pero sí la cuestión mexicana de telefonía celular estaba muy en pañales. Si hablabas, digamos, bastante en el teléfono, te salían cuentones William, de 5,000, 7,000 pesos. Estamos hablando de una fortuna. Obviamente con el paso del tiempo, la tecnología ha permitido que se disminuyan los costos, pero aquí la cuestión es de que te están precios, digamos, de primera con un servicio que no es de primera. Tú hablabas del interior de la República. Yo no me quiero ir tan lejos. Aquí en la capital de la República hay lugares donde la telefonía no es buena o incluso el internet no es bueno. Yo trabajé bastante tiempo en la cuestión, digamos, del periodismo editorial, el periodismo impreso, la cuestión, digamos, de enviar materiales, imágenes y todo, y era un suplicio el buscar, así como tú lo pusiste, de la ventanita, el lugar donde poder mandar el material, porque pues, obviamente la tecnología era más limitada en cuestión de banda ancha, y pues había que buscar un lugar idóneo para poder mandar el material. Y estoy hablando de una cuestión pues particular. La gente, las personas, ahora sí que los clientes de estas telefónicas, pues ahora sí que sufren bastante en la cuestión de poder hablar por teléfono o tener sus servicios de internet. Creo que ya me estoy yendo por otro tema, William, que bueno, también es interesante.
quiero retomar un poco el camino, hacer, digamos, esta plática basada en la negociación, en la parte en la que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto da esta concesión por 30 años, viene ahorita entre el año que viene y el 2023, llega el límite de la fecha para poder este organismo ratificar esta extensión de la concesión por 30 años más. Aquí estamos hablando entonces que el presidente López Obrador quiere revisar algunos de los puntos para que el pueblo de México tenga un poquito más de garantía en un uso justo y poder darle la concesión, aunque pues por lo que se aprecia, la relación entre el presidente y Carlos Slim no es buena, no es mala, William. Sí, mi estimado Luis, no tengo nada que decir en ese sentido, porque pues, es una cuestión de plazos, ¿no? De términos y de plazos y de fechas. Entonces, que hagan su análisis y que vean qué es lo que van a pedir, qué es lo que le van a decir al empresario o a la empresa, qué le van a pedir para renovarle la concesión, porque lo que sí creo es que México es uno de los países más caros de la OCDE, en términos de internet y de telefonía. Entonces yo creo que una de las peticiones que tendría que hacer el gobierno es que realmente bajen los precios de acuerdo con las capacidades del país. El problema es que siempre nos tienen, a la mayoría de los mexicanos nos tienen con la vara muy alta y nos hacen pagar unos precios estratosféricos por servicios que en realidad debieran ser mucho más baratos, ¿no? La verdad, oye, o sea, yo creo que ahí sí está bien, yo estoy de acuerdo en eso. Pero no sé, porque yo no sé si, yo no sé qué es lo que le va a pedir el presidente, O sea, yo no sé qué le va a pedir, ni mucho menos. Yo lo que pediría o lo que yo esperaría es que realmente les dijeran, oigan, bajen los precios, ustedes son monopólicos, los pueden bajar, los pueden dar mucho más baratos y de todos modos el ingreso está garantizado. O sea, no entiendo cuál es el tema ahí. O sea, 400 pesos mensuales a una persona que tiene línea fija e internet, eso es lo que pagan en promedio los mexicanos. De acuerdo con el servicio que tengas de Infinitum, o sea, 400 pesos al mes cada uno, pues que perfectamente bien te lo pueden bajar, yo te aseguro que a la mitad, y aún así o menos, claro, siempre es negocio. Claro, Luis, a ver, ¿te asustarías? No te espantarías, te asustarías del rango de utilidades que manejan todo este tipo de empresas y que no me salgan con que apenas salen para sus gastos, por el amor de Dios, que ni me digan, porque ya le sacaron a la inversión lo que quisieron. Pero la concesión ya la exprimieron, William, cinco veces más de lo que estaba contemplado. Yo te preguntaba, William, digamos, hecho de que en el gobierno de Peña Nieto se da esta extensión, por eso ahorita el órgano regulador dice, a ver, aguántame tantito, voy a volver a revisarlo, se mete el presidente con esto de la publicidad y como que quiere ahí ver algunas cosas con el ingeniero Slim para que todo quede, para que todo marche bien. Yo lo veo también como pues, tú lo comentas, eso está bien, que deberían incluso incentivarlo de que pues pueda bajar un poco más las tarifas, porque la telefonía pues es un bien necesario como el internet. Digo, a lo mejor impuesto un poco el internet en la parte superflua de redes y todo ese tipo de cosas, pero en cuestión de comunicación es importante para cualquier individuo de esta sociedad, William. Sí, yo ahí no tengo nada que decir. ¿Por qué le tocó a Peña Nieto? Pues porque le pudo haber tocado a cualquier otro, al presidente que estuviera en turno en ese momento. Que se adelantó, que curiosamente se adelantó un proceso que no le correspondía en ese sexenio. Ya ves que luego de repente quieren dar madruguete y pues aumentan estas concesiones para las televisoras, las radiodifusoras, o en este caso la concesión para Teléfonos de México. Pues los pagos de favores o no sé qué compromisos haya tenido Peña Nieto con Slim o con la familia de Slim, porque tengo entendido que el ingeniero ya no tiene nada que ver en Teléfonos de México, ¿no? Y creo que ha venido repartiendo sus empresas y Teléfonos de México la atiende uno de sus yernos y Telcel la atiende otro y Sanborns creo que lo atiende otra persona. ¿No? Don Miguel Nietos lo tiene, nada más que él es el presidente, el presidente vitalicio, ¿no? Ahora sí que él manda más en toda la cuestión de Grupo Carso. Y otra de las cosas que también me gustaría platicar, William, que las tiendas que maneja el ingeniero, las famosas Sanborns, tienen unos precios realmente caros, o sea, realmente él tiene la fundación, como tú lo decías al principio del bloque, tiene la fundación, tiene ciertas cositas como para aparentar que hace bien por la sociedad,
pero veamos los precios que tiene, no nada más la cuestión telefónica, la cuestión también de las tiendas, que triplica o al menos duplica los precios que uno puede encontrarse en otros lados y que ya con ganancia, como estamos platicando ahorita, William. Pues mira, ahí es un tema privado, mi estimado Luis, es una empresa privada y ellos tienen la libertad de poner los precios que quieran. A mí me resulta muy desagradable hablar de esa empresa porque yo conozco cómo es la experiencia para convertirte en proveedor de ellos, lo que tienes que hacer para que te den de alta un producto o un número de proveedor. La verdad es que es muy desgastante trabajar con esas empresas que en realidad lo que hacen es que son monopólicas y hay gente que cae en la trampa y dice, bueno, pues es que si quieres estar en el mercado tienes que ir ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, Sanborns es la librería más grande de México. Por poner un ejemplo. Entonces, cualquiera soñaría con que su libro se le vendiera o su revista se le vendiera en Sanborns, ¿no? La verdad es que, en serio, no me gusta hablar de ese tema porque además es un tema privado, que políticamente, que en cuestiones nacionales, que en cuestiones de elevar el nivel de vida y la calidad de este país, creo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el nivel de satisfacción de este país me da exactamente igual, ¿no? Es una tienda que ahí está y conforme tú y yo estamos hablando, todas estas empresas que hemos venido mencionando, conforme estamos, es más, ahorita que estás conectado y que yo estoy conectado desde esta computadora, mira, le está entrando dinero a la cajita registradora de esa empresa. Entonces, la verdad es que me parece absurdo que haya una posibilidad de negocio de ese tamaño y que por otro lado haya gente que toda su vida tenga que vivir precisamente de la beneficencia, de la filantropía, de las fundaciones, porque no tienen oportunidades, porque no les alcanza para la escuela, porque no tienen para trabajo, porque no tienen para comer. La verdad es que me parece demasiado injusto, demasiado inequitativo. Es algo que no acabo de comprender, de verdad, que me duele muchísimo y que la verdad lo único que hace es alejar cada vez más a las personas, es decir, a los que tienen más de los que tienen menos, esta divergencia de la que hemos hablado durante toda la historia de este programa, que es un término del que hay que hablar, y mientras no tengamos una visión mucho más social, vamos a seguir viendo a estos personajitos en su lista, ¿no? En su lista ahí muy folclórica, en el top 500 de los más ricos del mundo, ¿no? O sea, me parece absurdo, me parece de lo más estúpido que ahora resulta que le están llevando la cuenta a uno de los hombres más ricos del mundo, que si vale más, que si vale menos, que cuánto perdió por una cosa. Luis, estamos perdiendo el tiempo, estamos enajenados, estamos alienados, y George Orwell tenía mucha razón, la verdad, en lugar de estar ocupados de lo importante. Correcto, William. Pues bueno, vamos a una pausa comercial. Usted está en Debate y Controversia, no se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya está usted en Debate y Controversia. Quiero también saludar a María Ana Aviña, la cual nos mandó saludos, y me puede ayudar Ricardo en poner el anuncio. Dice: hola Luis, señor William, nos da mucho gusto verlos y escuchar su información actualizada de lo que está pasando. Gracias. Reciban saludos de la familia Viña Patiño desde San Antonio, Texas. Un saludo cordial, un fuerte abrazo hasta allá a Houston, Texas, que ahorita están disfrutando de la Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. William, quiero platicar otro de los temas que pues comenzaron esta semana con bastante polémica, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retira la prisión preventiva a todo fraude, a todo, digamos, pues delito de este tipo. El presidente se inconformaba en el sentido de reclamarle a la Suprema Corte el hecho de que pues pueda haber una distinción, que a los delincuentes, digamos, de cuello blanco no se les castigue de una forma y a los demás sí con la prisión preventiva. Se armó la polémica. Quiero escuchar tu punto de vista. Adelante, William Yarmes. A ver, Luis, tengo entendido que lo que se declaró inconstitucional es la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, ¿no? O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues hay que acotar el tema ahí, ¿no? O sea, todo tiene que ver con este tema, y creo que antes había prisión preventiva oficiosa a partir de hasta 8.6 millones de pesos. No me acuerdo, son datos ahí importantes que habría que tomarse en cuenta cuando fuera el caso. Es decir, si estuviéramos tratando un caso específico en ese sentido. ¿Qué es lo que yo veo aquí, Luis? A ver, ¿por dónde podemos llevar este tema? Me parece que la Corte, los ministros, han tomado una decisión adecuada, una decisión correcta, porque se le olvida a la gente que hay un artículo constitucional que garantiza el principio de inocencia. Entonces, a partir de ahí,
lo primero que tiene que hacer un ministerio público y un juez es determinar que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el principio básico de este país y eso es algo que a la gente se le olvida. ¿Sí me explico? O sea, lo que hace aquí la Corte, lo que hace la Corte, la Suprema Corte de Justicia, es que deja abierto este tema para que sea una decisión tanto del Ministerio Público a la hora de organizar los expedientes para después pasárselo al juez y que se determine, primero, partiendo de este principio, la persona es inocente. Ahora, ¿por qué se quitó la prisión preventiva? Porque la prisión preventiva lo que hace, además de violar este principio básico, es que se le... ¿Cómo explicarlo? O sea, lo que está pasando aquí, mi querido Luis, es que si no hay suficientes pruebas, si no hay un expediente lo suficientemente robusto que demuestre y sobre todo, porque aquí es en donde el Ministerio Público y el juez tienen que tomar la determinación, hay prisión preventiva oficiosa cuando existe un riesgo muy, muy marcado, muy fuerte, muy claro, muy abierto de que el sospechoso o de que la persona indiciada se pueda fugar, se pueda escapar, se pueda ir del país. Y eso mismo, mi estimado Luis, viola también el principio de inocencia. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? Entonces, lo que ocurre es que aquí la autoridad, el Ministerio Público, quien esté llevando el caso, quien esté señalando al defraudador o quien esté marcando el tipo de delito como fraude, tiene que comprobarle al juez, y este es el principio básico, que el imputado tiene riesgo de fuga o que tiene la capacidad económica para eludir sus obligaciones ante la ley. ¿Sí me explico? O sea, ese es el tema. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que se quite? Pues me parece que está bien, porque si te pones del lado de la víctima, que además, o más que de la víctima, si te pones del lado del afectado, que no se le ha comprobado la culpabilidad, pues entonces lo menos que pueden hacer es dejarlo en libertad, a menos que el Ministerio Público le determine al juez que sí existe este riesgo. Pero el tema, mi querido Luis, lo que yo quiero decir aquí es que ese es el análisis que se tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que entender. Si nos quedamos nada más con los encabezados, ¿no? O sea, si tú lees un encabezado, o sea, decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fraude fiscal, se suspende la prisión preventiva, ¿no? O sea, Suprema Corte de Justicia de la Nación suprime prisión preventiva a fraudes y factureros. Eso es lo que dicen las notas en algunos lugares, ¿no? A grandes rasgos, esa es la nota, el común denominador de las notas. Hay que leerla con calma, hay que leerla con detenimiento y hay que entender y hay que meterse en el mundo del derecho, que es fascinante, y en el mundo de la legislación y entender lo que significa, cuáles son los riesgos para poder dictar una prisión preventiva oficiosa, cuáles son los principios básicos de la presunción de inocencia y después cómo tiene que actuar un juez. Y cuidado, porque de entrada uno dice, ¿se le quita la prisión preventiva a los fraudes? O sea, quiere decir que si a mí me cometen un fraude, ¿no van a detener a la persona? Probablemente no, si no se demuestra que hay un riesgo de fuga muy elevado. O, como ya lo dije antes, o que cuenta con los recursos para no enfrentar sus responsabilidades. O sea, me parece que el discurso es muy técnico. Bueno, no es muy técnico, pero sí tiene cierto nivel ahí técnico y habría que entenderlo desde esa perspectiva. Y creo que nuestro trabajo es ese, analizarlo y presentarlo de esa manera. No le veo nada de malo, no se nos debe de olvidar que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y eso es toda la vida. Y lo hemos hablado aquí siempre, 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 mi estimado Luis. Sí, estoy de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Creo que el presidente también tiene un poco de razón de que pues estos delincuentes que crean facturas, todo el que pues hace una defraudación ante el fisco, pues ahora sí que la ley pues le dé este beneficio. Estoy de acuerdo contigo que así tiene que ser para que no se transgreda ningún derecho de nadie, pero aquí también la impartición de justicia, por otro lado, pues luego resulta que quien hace esta defraudación fiscal finalmente se sale con la suya y no pase nada. Es por eso que también como que trato de entender el encono del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no, William? No sé si el presidente se enojó porque hayan quitado la prisión preventiva oficiosa. ¿Se enojó por eso? Sí, él dijo que era una distinción que para él es como un beneficio para aquel que tiene dinero, que tiene digamos, este recurso y que siempre el afectado
es el pueblo, que no tiene dinero para poder defenderse, que siempre los que abusan, los que defraudan mayormente son estas personas que tienen un enriquecimiento ilícito Bueno, con demasiado si dinero. ese es el caso, o sea, si todos los que emiten facturas tienen muchísimo dinero, si todos los que cometen un fraude fiscal lo hacen porque tienen muchísimo dinero, cosa que yo dudo, y lo dudo francamente, pero si todos fueran así, pues entonces le corresponde al Ministerio Público informarle al juez para que el juez determine que, porque, a ver, se quitó la prisión preventiva oficiosa, quiere decir que se quitó para que no sea automática. ¿Sí me explico? Sí. Ahora le corresponde a la autoridad determinar si existe algún nivel de riesgo y entonces se aplica, se dicta la prisión preventiva oficiosa. Me parece que lo único que están haciendo es dar un paso más. Eso es lo único, pero a ver, si tú fueras un facturero o si tú estuvieras emitiendo una factura porque con esa factura te salvas, no estoy diciendo que esté bien, pero si eres a ver, es que aquí es el tema, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, pero si tú eres un defraudador chiquito, ¿qué es lo que le molesta al presidente? O sea, el presidente dice, es que fíjate cómo habla el presidente. El presidente dice que afecta al pueblo. Yo te puedo asegurar que la mayor parte del pueblo ni siquiera quiere pagar impuestos, no le interesa y si pudiera no los pagaría jamás. Por eso tenemos millones de mexicanos en la informalidad y por eso la gente lo primero que hace cuando ve que Hacienda le está cobrando una lana porque declaró y le quedó a deber al SAT, lo primero que hacen es buscar a sus amigos para decirles, oye, véndeme una factura. O sea, a ver, no estoy diciendo que esté bien, de ninguna manera lo estoy promoviendo, simplemente estoy diciendo que es un ejercicio que a veces resulta cotidiano por cómo se han venido poniendo las cosas aquí, ¿no? O sea, claro, el presidente habla de los grandotototes, de los que venden o compran o facturan o defraudan con miles de millones de pesos. Mira, Luis, si somos muy honestos, a esos los tienen muy bien ubicados. Lo único que tendrían que hacer es de verdad mostrar voluntad para detenerlos, juzgarlos y encerrarlos. Pero eso no es todo. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer, Luis? ¿Eso va a hacer que haya menos pobres? ¿Eso va a hacer que haya más trabajo? ¿Eso va a subir el nivel educativo de este país? No, ¿verdad? Entonces que se ocupen de lo importante, Luis. Sí, William, es muy cierto lo que dices. Otra de las cosas que quiero platicar contigo que pues ha creado bastante revuelo es la pues comparación de los proyectos de aeropuertos entre el proyecto de Texcoco, con el que se realiza actualmente el Felipe Ángeles. William, que sí tiene que sí va a tener menos tráfico, que sí tiene menos pistas, que sí tiene menos números de llegada para que puedan arribar. Estamos viendo incluso algunas imágenes que pues la gente confunde con la terminal militar que está también en Santa Lucía, que es diferente a la terminal comercial Felipe Ángeles. Y estábamos viendo la vía Tapo ahí, ¿no? ¿No estamos viendo ahí la central, la de Tapo? Pues esa es una central camionera. ¿Qué tiene que ver con el aeropuerto? Es una central camionera ahí, no sé por qué se les pasó a los chicos de edición, pero pues sí, William, hay muchas desinformaciones, muchas cuestiones que están vistas desde ópticas, pues a lo mejor miopes, pero también otras que son pues diferencias reales, ¿no? Contundentes entre el proyecto de Texcoco, que si ya se gastó más en cancelarlo, en pagarle a las indemnizaciones de lo que va a costar este aeropuerto, que va a ser mucho más caro. Hay tantas y tantas informaciones. Me gustaría saber tu punto de vista. Este tema ha sido bastante polémico en estos días de la semana, William. Sí, mi punto de vista es que parece que la gente no tiene nada en qué ocuparse. Esa es la verdad. Pero lo que te quiero decir, como para estar discutiendo de estas cosas, claramente se ve que el que apoya el aeropuerto Felipe Ángeles es López Obradorista y el que apoya un aeropuerto que nunca existió es todo lo demás, ¿no? Porque además ahora parece que el esquema es así. O sea, o eres López Obradorista o eres enemigo de López Obrador. Parece que no hay otra. Me parece absurdo que la gente esté discutiendo sobre que esté comparando un proyecto que se está construyendo, que no se ha terminado, que no tiene la información completa, con un proyecto que nunca existió, que solamente existió en video y en maqueta. O sea, pues sí, o sea, si empezamos a inventar así, ahora resulta que el otro aeropuerto, el que no se hizo, iba a tener no sé cuántas pistas y que tiene menos, y que se iba a tener vuelos internacionales uno y el otro no va a tener vuelos internacionales. Bueno, pues si no va a tener vuelos internacionales, seguramente los vuelos internacionales van a salir de otro aeropuerto, hay que ver de cuál, ¿no? O sea, nada más quiero decir que lo que estamos viendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, absolutamente nada. Nada más para que quede claro, no vayan a pensar nuestros amigos
que estamos hablando de esas primeras imágenes que estaban ahí, ¿no? Un hangar militar y luego una terminal de autobuses. Sí, No sé ni siquiera qué es, porque no puedo garantizar ni confirmar que sea eso. Nada más para que quede claro. Finalmente, el Aeropuerto Internacional de México, el que se iba a construir en Texcoco, nunca se construyó. Y nunca se conoció en realidad cómo iba a ser la obra. Yo estuve por ahí cuando estaba el terreno apenas bardeado y la verdad es que pues no había nada y no podías entender de qué se trataba y verlo así nada más pues no te dice absolutamente nada. Entonces a partir de ahí no puedes comparar porque nunca hubo una construcción, nunca se acabó el proyecto. Y luego el otro aeropuerto, pues el otro aeropuerto no lo han terminado y aquí es muy fácil, el que está de acuerdo va a decir que está bien, el que no está de acuerdo va a decir que está mal. Yo lo siento por los que tienen que viajar mucho, porque los dos aeropuertos estaban muy lejos y porque no hay verdaderas rutas de acceso eficientes, eficaces y efectivas para ninguno de los dos aeropuertos. De verdad, es una locura. Yo no sé cómo le van a hacer los viajeros ahora. 3 horas antes, 4 horas antes, va a ser una locura, de verdad. Fíjate, William, otra de las cosas que también se comentó en estos días recientes es que, bueno, ya aceptó Viva Aerobús y Volaris el hecho de que van a operar en este nuevo aeropuerto y pues también fue polémico en las redes el hecho de que están ahorita, digamos, como pues los vuelos muy baratos a Cancún, a varios puntos de la República y pues la gente dice, bueno, es que también cuánto te va a costar el trasladarte de Santa Lucía al centro de la Ciudad de México. La gente nunca estamos conformes, William, siempre buscamos el pero aquí está también la cuestión de que pues tiene que dividirse el tráfico aéreo, ya no puede soportar la terminal 1 y 2 de aquí de la Ciudad de México y tiene que repartirse con Santa Lucía y con Toluca, William. Mira, Luis, Toluca es uno de los más grandes fraudes que se cometió desde que se construyó ese aeropuerto y nadie dijo absolutamente nada. Era una bodega de narcotraficantes. No me acuerdo, pero era una bodega de narcotraficantes. No me acuerdo. Pero, a ver, aquí hay que tener cuidado con lo que vamos a decir y con lo que vamos a analizar, ¿no? En México estábamos muy acostumbrados, en la Ciudad de México y en el área metropolitana, quienes vivimos entre la ciudad y el Estado de México, estábamos muy acostumbrados, lamentablemente, por una cuestión del crecimiento urbano, estábamos muy acostumbrados a tener el aeropuerto dentro de la ciudad. Ese es un tema. Entonces creo, y a lo mejor va a sonar un poco contradictorio a lo que acabo de decir, creo que lo que vamos a tener que hacer los mexicanos es empezar a entrar en un nuevo esquema, en una nueva organización, en una nueva dinámica. La mayoría de los aeropuertos del mundo que son eficientes, que son grandes y que son funcionales, están retirados de las ciudades, están lejos de las ciudades, lejos, por seguridad, por eficiencia, por muchas cosas, por normas internacionales si quieres. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se lo comió la ciudad. Entonces, pues estamos muy acostumbrados a que lo tenemos dentro. Hay gente que lamentablemente se tuvo que acostumbrar a vivir pared con el aeropuerto. Imagínate el ruidero, imagínate la contaminación ambiental, tanto auditiva como de todo lo demás que se genera alrededor de un aeropuerto. Imagínate, Luis, imagínate. Pero tuvimos que llegar a eso. O sea, hay colonias aquí en México que ya duermen con el paso de los aviones y ya saben, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando vivía en la colonia Narvarte, que sabías, también porque me gustaba el tema, pero sabías qué tipo de avión era nada más por el ruido que estaba haciendo. A mí me tocó, pues, obviamente, igual que seguramente a ti, pues, nos tocó el Concorde. Tú sabías cuándo iba a pasar el Concorde porque lo escuchabas. Además, sabías qué días pasaba, ¿no? El Concorde, por ahí por encima de la colonia Narvarte, de la colonia Álamos, y luego ya se seguía, ¿no? Por su ruta. O sea, tener que acostumbrarte a eso, cuando en otras ciudades los aviones ni siquiera pasan por encima de ellas, bueno, pues es algo que a lo mejor vamos a tener que aprender y es algo que vamos a tener que empezar a trabajar y manejar todos los mexicanos y sobre todo las personas que viajan. Te vas a tener que acostumbrar y vas a tener que pagar un transporte hasta el aeropuerto o vas a tener que ver la manera de tener una pensión en el aeropuerto o cerca del aeropuerto, que las hay, en caso de que tengas que viajar mucho por trabajo y necesites que tu coche esté a la mano cuando llegues al aeropuerto. Y si no, pues también va a ser un negociazazazazo para los taxis y para todos ellos, ¿no? Que ya me imagino cómo se están agarrando ahorita para llenar las plazas y para poner las unidades a disposición de la gente. Entonces, Luis, ¿qué está pasando? Pues qué bueno que las aerolíneas están dando el servicio. Los que vayan a viajar pronto, pues ojalá que les vaya muy bien en su llegada a Santa Lucía y poco a poco iremos aprendiendo
cómo se llega, cuánto tiempo hay que hacer para llegar al aeropuerto, si tienes que ir a recoger un pariente o un amigo, bueno, pues organízate, prográmate y a lo mejor ahora va a ser un día de campo, ir por tu amigo y luego regresar, ¿no? A la casa, o llevar a un pariente que se va de viaje y regresar después a tu casa, pues va a ser una excursión y está bien, así funciona. Y creo que al final lo importante va a ser que con el tiempo veamos resultados óptimos. No estoy diciendo que pongamos a prueba a la gente de ninguna manera. Ya debe de haber mucha planeación y debe de haber proyectos muy bien diseñados y planeados. Pero pues al tiempo, mi estimado Luis, al tiempo, ¿no? Si quieres viajar, pues vas a tener que ir al aeropuerto. No va a haber de otra. Además, Sí, a mí todavía no me queda claro, yo no sé si tú lo sepas, a mí no me queda claro cómo se repartir los aeropuertos. O sea, ¿qué va a salir de Santa Lucía? ¿Qué va a salir de bueno, acá del... Ese se va a este es cancelar, otro tema, según yo, ¿no? un tema importante, William, el Ajá. que aparentemente las líneas internacionales van a utilizar Terminal 1 y 2, Ajá. y que todo lo nacional pues va a ir a Santa Lucía. Aquí el afectado, si esta información se lleva tal cual, pues el afectado va a ser el ciudadano mexicano, ¿no? Pero ¿por qué ha Tan, afectado, Luis? ¿Por qué ha afectado? bueno, en el sentido de poder pagar más y todas estas cuestiones que dicen que pues va a haber bastante inseguridad para llegar, que no hay Pero a ver, los ¿cómo caminos. dicen eso si todavía no empieza? O sea, Todavía ¿cómo dicen no eso? acaba. Es que a mí me parece, William, que hay una como cuestión de parte de la ciudadanía que deseara que la obra no se terminara o que se terminara con muchos problemas. Yo la Pues verdad, cuando qué pena, la verdad. en el otro programa, cuando hicimos una investigación de lo que es en realidad el desarrollo que lleva el general Ricardo Gustavo Vallejo Suárez, que está al frente de la obra, pues ahora sí que nos llevamos bastante sorpresas porque nada que ver con lo que manejan incluso los medios de comunicación, la tecnología que está implementando el ejército, que no porque uno vea, que no es el caso, que en el caso, por ejemplo, de la terminal militar, que uno lo ve como muy sencillo y que incluso fue atacada en las redes sociales como el Superama, el Bodega Aurrerá, etcétera, etcétera, en los memes, el general Vallejo ha demostrado en varias entrevistas que la tecnología que tiene es confiable, es óptima, es de vanguardia, todos los elementos que utiliza el ejército para estas instalaciones es de lo mejor que hay. No son quizá tan lujosas de cristales muy caros, terminados o sillas muy caras, pero hace la función y es precisamente lo que el gobierno ahorita está planeando llevar a cabo. Me quedé con la boca abierta en el sentido de que la maqueta virtual, la maqueta, digamos, en la cuestión del video, es bastante bonito el aeropuerto como está proyectado, con una pantalla enorme a la entrada, el desarrollo del tren que va a llegar hasta los pies del aeropuerto. Entonces, este es el aeropuerto, no lo pongamos esto, este es el aeropuerto de Texcoco. Por ahí, digo, aquí ya vemos las imágenes, gracias Ricardo, las imágenes de la terminal de Felipe Ángeles. Y bueno, William, pues hay a mí me duele que haya mucho deseo de parte de muchas personas porque todo funcione mal, porque no sea, digamos, para mí es la obra que es de las fundamentales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y si da los resultados que en teoría tiene que entregar el general Gustavo Vallejo Suárez el 31 de marzo de 2022, pues va a tapar muchas bocas. Así que va con las obras, pues va a hacerle el coraje, va a causar el coraje de muchas personas que quisieran, yo tengo así esa visión, que quisieran que no se llevara a cabo el aeropuerto como tal, William. Yo me imagino que todas esas personas que no quieren que el aeropuerto salga bien cuando el aeropuerto esté funcionando no van a ir, porque No son van a muy ir, fieles, porque son fieles a sus principios y a sus creencias, ¿no? Y como no están de acuerdo con lo que hace el gobierno, pues entonces no van a usar nada de lo que haga el gobierno, ¿no? Me imagino que así va a ser. La verdad es que hay mucha ingenuidad, Luis, hay mucha superficialidad, hay mucha ignorancia. Pensar que un aeropuerto con la responsabilidad, con el tamaño que tiene México, con lo que representa en términos de terminal, de sede,
de ciudad importante, con todos los negocios que se hacen aquí, punto de partida para otros lugares. O sea, pensar que se va a hacer un aeropuerto campirano, pues no, Luis, o sea, yo creo que ahí la gente no acaba de entender que hay normatividad internacional, que hay reglamentos, que hay organizaciones que tienen que poner sus condiciones para que realmente se pueda volar. O sea, esto no es nada más así de vamos a construir en este terreno porque está grandote. O sea, la verdad es que ese es el gran problema, Luis, ¿no? O sea, tú te has referido las últimas veces, en estos momentos, has hecho referencias a una cosa que a mí me causa pavor, a las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales, Luis? No son absolutamente nada. Pues sí, No son no hay nada. ningún O referente. sea, y los medios de comunicación tampoco, después de el descaro y la sinvergüenza con la que se manejan ahora, en donde publican mentiras, en donde publican rumores, en donde no confirman información, en donde descaradamente muestran cuál es su preferencia política, cuando eso no debería ser. El periodismo debe de ser imparcial, o sea, y eso parece que nadie lo ha entendido. Entonces, a partir de ahí, pues yo lo que trato de hacer es un análisis en ese sentido, ¿no? O sea, trato de que la gente que nos hace favor de vernos, pues cuando menos vea que hay otras perspectivas y otros puntos de vista y que no hay que caer en esa dinámica porque estamos todos en el mismo remolino. Es un remolino que nada más te marea y no te deja ver las cosas en realidad. O sea, la gente que no sabe, no tiene ni la menor idea cómo se construye un aeropuerto, opina de cómo se debe de construir un aeropuerto. No, bueno, o sea, la verdad es que a mí eso sí me cansa, la verdad, me desgasta, me agota. Te molesta, estar siempre burlándose del otro, quejándose del otro, todo está mal, nada está bien, ¿no? O sea, como dice el dicho, que es bastante popular y bastante mediocre, ¿no? Pero vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. O sea, qué pena, la verdad, qué pena que sigamos así como una parte de la sociedad. Yo estoy seguro que hay otra parte que es mucho más congruente, más sensible. Sí, o sea, hay gente que dice, qué padre, vamos a tener un aeropuerto nuevo y qué bonito que el viaje empieza a partir de que sales de tu casa y a partir de ahí ya empieza un recorrido hasta el aeropuerto y luego tu viaje de lo que sea. Sí, pero, pues bueno, o sea, es como la gente, fíjate cómo somos, Luis. O sea, la gente quiere tener gasolina, pero no quiere una gasolinería cerca de su casa. La gente se queja del transporte. No, te quejas del transporte, pero no quieres ni un paradero, ni una estación del metro cerca de tu casa, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué se trata? ¿Quieres cosas así en ese sentido? Pero no quieres agua, pero no quieres que te pongan un vaso recolector cerca de tu casa. Entonces ya no entendí. ¿Quieres o no quieres? O sea, ¿de qué se trata? Hay dos cosas también, William, para cerrar el tema. El hecho de que también es lógico que una obra de esta magnitud no va el 21 de marzo del año que viene, no va a quedar totalmente terminada e impecable, porque son muchas cosas las que tienen que, pues, ajustarse y que tienen que perfeccionarse. Pero una obra como esa, Luis, nunca termina. Nunca termina. Exacto. Ve al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ve cómo todavía hoy, aunque lo vayan a desocupar o sea como sea, aunque esté maltrecho, le tienes que estar dando, eso se llama mantenimiento. Y es un mantenimiento mayor, porque esas obras tienen un desgaste impresionante. Pero lo iban a desocupar, William, pero con el proyecto de Texcoco. Pero como Santa Lucía, Felipe Ángeles, no tiene tanta capacidad de operación, van a tener que mantener los tres. O sea, va a ser el triángulo entre Toluca, Santa Lucía y el Valle de México. Entonces, aquí esta cuestión estaba planeada para Texcoco, porque Texcoco, por la proximidad y el tamaño, permitía que el proyecto que iba a haber centro comercial. Pero Texcoco no existe. Texcoco ya no existe. Lo que tenemos que analizar entonces aquí, cuáles son los intereses económicos que están interviniendo para que se mantengan 3 aeropuertos en operación y que se reviva uno de los peores proyectos que se han hecho en México, que es el aeropuerto de Toluca. De Toluca, correcto. O sea, eso hay que verlo. Y otra de las cosas, William, que hay una razón por la cual la operación internacional tiene que centrarse aquí, y es por una cuestión de que usted se ponga a pensar, amigo que nos ve en Debate y Controversia, ¿qué pasaría si mezclan las dos cosas? Si llega un pasajero a Santa Lucía y se tiene que trasladar de inmediato a la terminal 1 y 2, probablemente va a perder el vuelo. Por eso el gobierno va a concentrar todos los vuelos internacionales en terminal 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez.
el tráfico local, el tráfico, digamos, de aquí de nuestro país, lo va a desembocar a través del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Te parece, William, si vamos a una pausa y regresamos en unos segundos aquí en Debate y Controversia? Órale, vámonos. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Estamos aquí en Debate y Controversia, amigo William. Vamos a platicar otro tema que pues se nos hizo en la Junta Editorial importante, el análisis a la información que da el INEGI sobre los índices de mortalidad en el 2020, este crecimiento que pues es notorio, independiente, bueno, en conjunto con lo de la COVID, pero también quisiera contigo, William, hacer pues una reflexión sobre cómo se está desarrollando la pandemia actualmente en nuestro país. La cifra estimada eran 749,496 muertes esperadas y el número que arrojó INEGI es de 1,076,417 defunciones, William, lo que pues habla un crecimiento bastante amplio, ya que son 326,921 fallecimientos, William. ¿Cómo ves tú esta cifra? También habla de que el INEGI nos habla de que las enfermedades del corazón subieron un 20%, el COVID representa un 20%, el COVID 18.6%, estamos hablando que las afecciones cardíacas fueron un poquito más letales que la COVID, la diabetes se mantuvo en el 14%, todas estas son datos del INEGI. Los fallecimientos en el hogar se tradujeron en 46.6%, en hospitales públicos 35.4% y en hospitales privados 4.5%, William. Pues vamos ahora sí que a escuchar tu punto de vista, amigo. Pues, ¿qué quieres que te diga, mi querido Luis? Una cosa es la realidad y otra cosa son las proyecciones, ¿no? O sea, lo que se espera, pues tú puedes esperar lo que quieras. Yo hubiera esperado que no falleciera nadie, pero no es así, no es la realidad. No me sorprende que se hayan incrementado el número de muertes, considerando que apareció una enfermedad hace 19 meses que el mundo no conocía, y pues bueno, ni hablar. O sea, es algo que hemos tenido que enfrentar y que ya sabíamos que iba a ocurrir. Hay tendencias, hay ideas, hay estadísticas que de alguna manera te permiten hacer proyecciones, pero de ahí a que haya alguna cosa que lamentar o alguna cosa a quien señalar como culpable por lo que pasó, pues la verdad es que no. Y si nos vamos en eso, pues la gente se sigue muriendo, lamentablemente. La gente se sigue muriendo tanto de la COVID-19 como de muchas otras cosas. Y ahora me dices que se incrementaron las enfermedades del corazón. Sí, puede ser también. La gente está viviendo más tiempo. Uno de los órganos que falla es el corazón y hay gente que está entrando a la edad madura y el corazón te falla y de algo te tienes que morir. Perdón que lo diga así, Luis, pero de pronto esperar que las cosas dejen de ocurrir, sobre todo en el tema de la salud y de la vida, que es algo que es finito, que es algo que se termina, pues entonces ¿cómo decirte? Pues no sabría hacia dónde llevar el análisis, mi querido Luis. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que estamos viendo, lo único que nos tiene que enseñar es cómo está funcionando, cómo está estructurado nuestro sistema de salud, qué tan capacitados estamos para responder a una emergencia, si aprendimos la lección y estamos más alertas de lo que pueda venir en los próximos años, porque esto, pues claro que se va a volver a repetir. No sé si dentro de 100 años venga otra cosa, pero a lo mejor dentro de 20, dentro de 30, ahorita no sabemos si se está cultivando alguna enfermedad o se está diseminando en algún lado. No sé si me explico. O sea, en ese sentido, pues qué bueno que hay información y que hay números para que podamos hacer nuestros cálculos, pero insisto, no sabría hacia dónde llevar las cosas, más que a eso, al balance de cómo hemos venido funcionando. A ver, una cosa para los que se han quejado todo el tiempo del mal manejo de la pandemia en México, a Bolsonaro ya lo quieren acusar de crímenes contra la humanidad, ¿no? Y aquí en México todos los que son detractores del régimen dicen que la pandemia, que la crisis se ha manejado muy mal, ¿no? Que no se supo hacer y no sé qué.
Hoy el presidente anunció, y eso es verdad, eso sí es real, el presidente anunció que ya se cumplió con el objetivo de vacunar al 100% de la población mayor de 18 años, cuando menos una vez. Y nadie dice nada, y nadie dice nada. O sea, ahora sí todos los detractores se quedan callados. Hay que esperar a que el aeropuerto funcione para que la gente se quede callada. O sea, hay que darle oportunidad al que está ahorita. O sea, a ver, ¿o qué quieren entonces? ¿Quieren que regrese Miguel de la Madrid? ¡Qué asco! ¿Quieren que regrese Luis Echeverría? ¿Quieren que regrese López Portillo? ¿Eso es lo que añoran? ¿Quieren que regrese Calderón, que regrese Fox, que regrese Peña Nieto? Te apuesto que todos los seguidores de estos están diciendo, sí, por favor, los amamos, que regresen. O sea, ¿de qué se trata? ¿De vivir del pasado todo el tiempo? ¿De vivir volteando para atrás y de negar la realidad? Hoy el país está como está, gracias a todas estas personas que he venido mencionando y todos los intereses que están alrededor de ellos. Entonces, a ver, que la historia juzgue a López Obrador. O sea, si ahorita están construyendo un aeropuerto, pues que se apuren y que lo construyan bien, porque todos necesitamos un aeropuerto. ¿Sí me explico? Si necesitamos vacunas, que se apuren y que las compren. No importa el gobierno que sea. No importa el gobierno que sea. O sea, cuando hablan de todo lo que se han robado y que han defraudado, que se robaron y que hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, todo el mundo se queda callado, la gente hace así como una mueca como de hijo de su madre, qué bárbaro, ¿verdad? Todo lo que se robó y ya, ¿no? O sea, con esa autocomplacencia, con esa indolencia, con esa negación de la realidad. O sea, no acabo de entender, Luis, hacia dónde vamos a llevar las cosas y tampoco acabo de entender qué es lo que quiere la gente, ni a qué se refiere cuando opina de algo, la verdad. Sí, mira, otro dato que se me hace interesante ponerlo aquí en la plática, William, también proviene del INEGI. En cuanto a enfermedades del corazón, del 2019 al 20, aumentó 40%, hablando de porcentaje, 40% la defunción por enfermedades cardíacas. La diabetes, un 44%, William, y la influenza y la neumonía, un 86%. Que esto, digo, ya es como esto es pues un análisis que hace un servidor. Esto incluye quizá parte de lo que, porque hubo en un principio confusiones de muertes por COVID, que se confundieron por influenza, por otro tipo de neumonía, la famosa neumonía atípica, William. Entonces, aquí lo que sí me llama la atención y que lo quisimos poner con nuestros amigos es un crecimiento anormal. Estamos en un año de pandemia, es lógico que iba a aumentar, pero en los rubros de enfermedades como del corazón, la diabetes, la influenza y la neumonía, todas subieron en demasía. Obviamente el último rubro, pues es un poquito lógico por la cuestión que atraviesa el mundo, William. Luis, me llama mucho la atención que digas en demasía. Me gustaría saber cuál es tu punto de comparación. Para poder hacer una inferencia en esto que estás compartiendo, necesitamos revisar los últimos 50 años. Bueno, cuando sí, menos. Sí. Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, tú me estás diciendo, la diabetes aumentó 44%. No me dice absolutamente nada. O sea, hay más muertos, sí. O sea, sí, está bien que murieron por diabetes, pero ¿por qué? Por muchas cosas. Porque probablemente ahora se declara diferente. El llenado de las actas probablemente ahora sea diferente. ¿No? Lo que tú porque decías, si a esas vamos, al final la gente muere de muerte natural, porque al final todo se detiene y se acabó, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Lo que tú decías, ¿no? Hace unos días, en el sentido del manejo que se le da a las estadísticas. Pues sí, o sea, ¿no? Así como lo estás planteando, mi estimado Luis, y no lo digo por ti, así es como lo presenta el INEGI y así lo presentan los medios, no dice absolutamente nada. Y entonces, ¿qué causa? Pues causa un nivel de ansiedad en la gente, porque la gente piensa entonces que como aumentaron las enfermedades del corazón, probablemente nos muramos del corazón, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir del corazón. Pues, ¿quién sabe? Eso ya depende de la historia clínica de cada quien. Si vamos a hacer un estudio, y además nada más para entender cómo están funcionando las enfermedades, y probablemente si fuésemos expertos en este tema diríamos, a ver, de acuerdo con la información estadística y la tendencia de los últimos 30 años, podemos inferir que
va a haber más problemas del corazón en los próximos 20. Entonces, ¿qué significa? Las autoridades que toman decisiones en ese sentido tendrán que solicitarle al Congreso que se invierta más dinero en el presupuesto anual, que se invierta más dinero en la infraestructura, en la compra de equipos, y hay que hablar con las universidades públicas y privadas para que inviertan mucho más en temas de educación y que preparen más cardiólogos, porque vamos a necesitar más cardiólogos. Porque mira, Luis, poniendo un ejemplo de lo que pasó ahora, nos dimos cuenta de la cantidad de neumólogos que no tenemos en México. Nos dimos de la cantidad de, ¿cómo les llaman a estos servidores de salud que se dedican a los servicios de emergencia? Tienen un nombre. Hay un nombre específico para el equipo médico que trabaja en las salas de emergencia. Nos dimos cuenta. No, eso es otra cosa. Pero nos dimos cuenta que no tenemos suficiente personal para atender en terapia intensiva, en salas de urgencia, en todo este tipo de cosas. No tenemos personal especializado en enfermedades respiratorias suficiente para atender las necesidades de la población en un caso atípico como el de la influenza, pero ni siquiera era para satisfacer las necesidades de la influenza. No teníamos, pero no había salido a la luz, y yo creo que todavía no terminamos de tenerlo, el suficiente personal para atender a la gente que tiene problemas respiratorios. Nada más para que y hay un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero no nos damos abasto. Entonces, eso es lo que podemos aprender, mi estimado Luis, que creció la diabetes. Bueno, todo lo que hay alrededor de la diabetes tenemos que analizarlo. Cómo están trabajando nuestros médicos, cómo están los programas de alimentación, cómo están los programas educativos, cómo estamos trabajando para que la sociedad se informe y prevenir la diabetes, ¿no? O sea, todo ese, más todo lo demás, O sea, yo me estoy quedando cortísimo porque yo no soy experto, yo nada más te digo cómo creo que tendría que ser la visión, pero para eso tendríamos que analizar mínimo los últimos 30 años, para poder revisar cómo ha venido evolucionando, ¿me explico? Y entender, y combinarlo con la esperanza de vida, combinarlo con la mortandad, combinarlo con la mortalidad, combinarlo con la cantidad de nacimientos que estamos teniendo, porque se han reducido el número de nacimientos en México y tampoco se habla de eso. ¿A qué se debe? Revisemos las cifras, 2 años anteriores, cómo se ha venido dando. O sea, son cosas, Luis, para un análisis mucho más profundo, mucho más integral, que a veces es difícil analizar desde un encabezado periodístico, ¿me explico? Sí, claro. William, pues bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a abordar el último tema. Aquí, un tema que pues también como que le dio dolor de cabeza un poco al presidente en una gira que hizo por el estado de Guerrero, ya que los medios han difundido la venta de una mujer, una menor de edad, en este rubro de usos y costumbres, y el presidente obviamente hacía la diferencia que una cosa es el uso y costumbre, no es una cuestión que no es una regla, es una cuestión, digamos, que para el presidente son eventos que se dan en estas comunidades, pero que también él reclamaba la trata de mujeres que hay a nivel general, básicamente en las ciudades, pues cuánta trata de blancas no hay. Y otro de los puntos, yo me adelanto para dejarte a ti la reflexión final, el uso que le da los medios de comunicación, en específico a que exigían el encarcelamiento del suegro de esta mujer y perdonaban al padre de familia, que porque pues obviamente en la nota esta niña pues decía que su papá era inocente. A mi parecer, yo quisiera debatirlo contigo, tanto es un delito el que vende a alguien como el que lo compra, pero aquí en este sentido los medios de comunicación se enfocaron hacia el suegro de la víctima, William. Es un tema que es amplio, que está, digamos, focalizado esta semana en la cuestión de esta niña, de esta mujer, pero que lamentablemente estamos viendo imágenes, lamentablemente la trata de blancas, la trata de personas es pues bastante fuerte en nuestro país. Estados como el mismo Guerrero tiene una tasa de prostitución infantil, lamentablemente, William, altísima. Adelante, William, por favor. Luis, estás tocando temas que son variados y que son muy complejos, porque estás hablando de usos y costumbres de diferentes regiones del país que pues habría que meterse de lleno, habría que investigarlas a fondo para ver de qué se trata, ¿no?
Creo que este caso que ha llamado mucho la atención, pues tiene un caso, al menos desde mi punto de vista, sin ser experto en ello, sí tiene un nivel delictivo importante en el sentido de que pues, se está comercializando con una persona. Una cosa es que se acuerde un matrimonio como parte de una tradición. No estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy señalando que hay costumbres en este país y en muchas partes del mundo en donde hay matrimonios por conveniencia, hay matrimonios desde la perspectiva de lo económico, hay matrimonios que tienen que ver con la perspectiva de lo social, del escalafón social, y hay matrimonios que tienen que ver con el amor, o sea, también, o hay uniones que tienen que ver con el amor. Creo que tendríamos también que partir de este entendimiento. ¿Qué significa lo que estamos viendo aquí? Probablemente sí, en este caso específico, lo que ocurrió fue que el suegro de la chica, porque eso fue lo que pasó, tengo entendido, el suegro de la chica, al verla desatendida porque su esposo se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos, abusó de ella, ¿no? De ese es el caso del que estamos hablando. Entonces ahí, pues entonces ahí el tema tiene que ver con otra situación. O sea, ahí son dos cosas diferentes. Un abuso que puede traducirse o que puede convertirse en una violación y que si se muestra que fue así, se tiene que castigar al culpable sin ninguna duda. Y otro, que cómo se dio la unión, que además creo que no se puede juzgar, habría que tener cuidado, habría que ver cómo se dio la unión original entre el joven o el hombre que está en Estados Unidos y la chica, ¿no? El tema es que a veces aquí intervienen asuntos o variables como que las mujeres normalmente son menores de edad, ese es el problema, ¿no? Y a partir de ahí pareciera que la disposición que toman los familiares pues es injusta, es irracional y daña a la persona, ¿no? Entonces, bueno, si es así, entonces tenemos que sentarnos a platicar hasta dónde van a tener alcance y libertad los usos y costumbres y hasta dónde se convierte esto en un delito y qué es lo que se tendría que castigar. No sé si me explico, mi estimado Luis. Sí, o sea, desde luego que por donde le veas, en el momento en el que se daña la integridad de una persona y se afecta su dignidad y se afecta su seguridad y su persona en general, pues a partir de ahí las cosas no están bien. A partir de ahí las cosas no están bien, pero tendríamos que revisar la historia a detalle para ver por qué ahora dices que la niña defiende a su papá. Probablemente la niña estaba de acuerdo en ser comerciada en este tipo de matrimonio económico, porque es un matrimonio de estatus, ¿sí me explicó? A ver, no nos hagamos ingenuos ni nos hagamos inocentes. En la historia de la humanidad hay matrimonios por conveniencia y los vemos hasta en la televisión y nadie dice nada, ¿no? Claro, porque no vemos lo que hay detrás, ¿no? Y aquí en México lo puedes ver, todas estas bodas famosas que salen en la tele y de artistas con personalidades y de, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, Luis, pues eso es un convenio, eso es un acuerdo, ahí unimos fuerzas ¿para qué? Pues para fortalecer el patrimonio, para tener más dinero, para tener más poder, para ampliar nuestro terreno nuestro ámbito de competencia, digamos, ¿no? O sea, por favor no me digas que no sabemos de matrimonios entre hijos de empresarios, para que se mantengan ahí los emporios, o sea, esos no son matrimonios por amor. El problema es que estamos muy imbuidos de este tipo de falsos valores, ¿no? De que un matrimonio necesariamente tiene que ser por amor. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿En dónde está? Ahora, no me vais a decir que en la Biblia, Luis, porque la Biblia es otra cosa y porque la Biblia opera para un cierto grupo de personas, que no son todos. ¿Sí me explico? O sea, tampoco puedes negar eso. O sea, ahora resulta que estamos obligados a casarnos por amor, única y exclusivamente por amor. Pues nada más eso me faltaba. Por supuesto que no. En el mundo nos casamos por muchas razones, ya te lo dije, económicas, políticas, sociales, sentimentales, racionales e irracionales. Y si no entendemos eso y no lo aceptamos y lo regulamos de tal manera que la gente no pierda la integridad y que no se ponga en riesgo su dignidad y su seguridad, si no lo hacemos, entonces vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir en esto que le denominan un diálogo de sordos. ¿Sí me explico? Estéril, sí. ¿Así es? Sí. Otra cosa que también comentaba el presidente es que, a su parecer, el hecho de focalizarse en este caso, en esta comunidad, crea un estereotipo, ¿no? Y que muchas veces para el presidente es, lo decía yo en un principio, no nada más la trata de blancas, el abuso a la mujer pasa en estas regiones que están alejadas de las ciudades.
en las mismas ciudades también ocurren mucho abuso a las menores de edad. Entonces, otra cosa que también yo quisiera platicar contigo es que, a mi parecer, la manera en cómo la televisión, principalmente la televisión, expone a estos grupos vulnerables, es lamentable a mi parecer, William, porque, por ejemplo, los close-ups en la forma en cómo visten, cómo calzan, en todas sus, digamos, características peculiares, que no es para dar vergüenza a nadie, son comunidades, culturas que tienen sus costumbres, sus formas tan decentes como el que nosotros usemos un traje, una corbata, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy yo, creo que aparte de todo, hay una revictimización de parte de la comunidad, en el sentido como los medios explotan la imagen de la pobreza extrema de estas regiones, William. Los medios, sobre todo la televisión, son indefendibles, mi estimado Luis. Ahí habría que analizar quién toma la decisión, quién decide qué es lo que se pone y qué es lo que no se pone. Estoy hablando de los editores, estoy hablando de los jefes de la mesa de redacción, estoy hablando de los jefes de reportero, no sé, pero me parece que demuestran otra vez su insensibilidad y su ignorancia. Perdón que me repita tanto, pero es que la misma televisión no me ayuda a cambiar el discurso, siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué están tratando de decir cuando presentan este tipo de imágenes que tú estás diciendo, Luis, que tú estás comentando? A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué quieren comunicar? ¿Por qué es importante, ojalá y nos lo hicieran saber, por qué es importante presentar a una persona que calza de tal o cual manera, o que viste de tal o cual manera, o que habla de tal o cual manera? O sea, la televisión si hay algo cargado de prejuicios y de estereotipos, es la televisión el día de hoy. Qué lástima que no tengan una capacidad mucho más creativa y más inteligente para presentar imágenes mucho más enriquecedoras y que comuniquen mucho más, ¿no? Porque, a ver, ¿qué lectura quieres que hagamos de una imagen como esa? ¿Qué podemos leer de una imagen como esa? ¿De cuál es la condición de algunos de nuestros hermanos mexicanos en el país? ¿O qué es lo que nos están diciendo? Mira cómo visten estos pobres, el gobierno no les ha dado nada. Pues el gobierno, yo te diría que este gobierno y los anteriores no les están dando nada, o les están dando lo que se puede, porque las ayudas tampoco llegan de un día para otro, ¿verdad? Sí, claro. Y tampoco vemos los resultados de un día para otro. Este país se ha venido construyendo también con todos estos altibajos y con todos estos obstáculos y con todas estas crestas y valles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no entiendo o sea, tendríamos que poner la imagen aquí para hacer un análisis semiótico, si quieres, de la imagen. Sí, pero sí. Entonces ahí también tendríamos que estar haciendo una serie de interpretaciones desde nuestra propia experiencia, y tendríamos que poner muy claros los lineamientos sobre cómo, o sea, de dónde vamos a partir para hacer un análisis, ¿no? Es que mira, William, casualidad a mí no me parece, porque toda nota que es de provincia de estas comunidades es el close-up al pie descalzo, a la piel ajada de las personas mayores, al cabello desaliñado, etcétera, etcétera, ¿no? A mí no se me hace casualidad. Y aunque fuera casualidad, existen los jefes que deberían decirle a los camarógrafos, esto no puede ser así. Creo que incluso las comisiones estas de derechos humanos deberían defender ese tipo de cosas, porque para mí es una transgresión a nuestros hermanos mexicanos. Ya se nos hizo tarde, William, ya se acabó el tiempo. Bueno, pues ya vámonos. Vámonos ya. A nombre de Ricardo Hernández, que está en el control de la mesa de ADR Networks, así como de Blanca Barrera, Fernanda López, a nombre de mi amigo, el periodista William Yarmes, yo soy su amigo Luis Veloz. Los dos los esperamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí en la mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?